El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dice: sígueme. Se levantó y lo siguió. Sucedió que mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo: no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy, seguimos ya en este segundo capítulo del Evangelio de Marcos y vemos cómo va llamando nuevos discípulos. De momento tenemos solo los primeros 4, Pedro, Juan, Santiago y Andrés, y hoy dice que Jesús sale de nuevo a la orilla del mar, la gente acudía, él enseñaba. Muy curioso, continúa diciendo que él enseñaba, que enseñaba con autoridad, pero no nos dice lo que enseña. Y es que nos va presentando la enseñanza de forma muy extraña a nuestros ojos, a la mentalidad occidental. Primero nos muestra lo que hace, porque lo que hace ya es enseñanza, y después ya irá a la enseñanza más pura y dura para entendernos. Dice que al pasar vio a Leví, el de Alfeo. Este Leví será el otro evangelista, este Leví es Mateo. Mateo y Leví es el mismo, era muy normal tener estos dos nombres, y según cómo aparece como Leví, según como Mateo. Igual que Pablo, o que es Saulo, y como Pedro, que es Simón, y así muchos otros. Y dice que este está sentado al mostrador de los impuestos y le dice: sígueme. Se levantó y lo siguió. Claro, conociendo un poco el Evangelio de Marcos, podemos decir: sí, esto pasó así, pero que no sea que Leví, Mateo ya conocía a Jesús. Esto es un poco como pasa con Pedro y con los 4 primeros. Aparentemente llega a él, dice: seguidme, y lo dejan todo, pero por los demás evangelios sabemos que eso pasó, sí es así, pero que ya lo conocían a Jesús y lo conocían de lejos, o sea, de tiempo, que llevaban ya un tiempo con él, que lo habían ya escuchado, que habían estado con él largo tiempo quiere decir horas y horas con él. No era un desconocido ni muchísimo menos, y además ya lo tenían como el Mesías. Aquí es de esperar que algo parecido pasase con Leví, que este cobrador de impuestos ya hubiera seguido a Jesús, conocido, visto lo que hacía. No sabemos si había hablado con él o no, pero que al menos sí que conoce a Jesús. Y aquí pasa lo mismo. Vio a Leví sentado al mostrador de los impuestos y le dice: sígueme. Y así él se levanta y lo sigue. Y aunque aquí nos lo dice ya directamente, los otros evangelios nos dicen muy bien que lo invita a una gran comida, e invita en esta gran comida sobre todo a lo que son sus amigos. Por eso dice: sucedió que mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran ya muchos los que le seguían. De aquí se desprende que si lo seguían ya publicanos y pecadores, es que Leví ya seguía a Jesús desde antes. Pero Leví le hace como un banquete. Viene a ser, según el Evangelio de Mateo, si no recuerdo mal, es como un gran banquete de despedida. Él se va con Jesús. Y por eso invita a todos sus amigos, y sus amigos son, pues eso, los cobradores de impuestos. Recordemos que cobrador de impuestos, en la mentalidad judía de la época,
quería decir cobrar los impuestos para los romanos, y eso era considerado un pecado público, era estar al servicio de la opresión. Así que Leví era considerado pecador público. Y entonces dice que lo ven los escribas y los fariseos. Recordemos que los banquetes en aquella época en la gente adinerada, los cobradores de impuestos eran gente adinerada. Lo que pasaba era que las casas, la puerta principal se dejaba abierta y justo entrando allí se hacía el banquete y la gente podía entrar y salir. Lo que no podía es quedarse a comer más que los invitados, pero podían entrar vecinos, amigos, saludar a los invitados, estar un rato de conversación. Eso en la mentalidad judía de la época y del lugar era lo más común del mundo. No solo era común, sino que era casi como una especie de obligación. Para muchos el tener invitados importantes era hacerse él el importante, y por eso era casi tradición que cuando alguien importante venía a comer a una casa, las puertas se dejaban abiertas, que todo el mundo viese quién venía a comer a aquella casa. A veces podía ser un poco hipócrita y a veces no, a veces era con un buen sentido, de decir, hombre, ya que hay alguien importante, que la gente lo pueda saludar, lo puedan ver, puedan estar también con él, que los vecinos, los amigos, pues que pasen, que entren. Y entonces dice que estos fariseos y publicanos, al ver que come con pecadores, dice, ¿por qué? Dice a sus discípulos, ¿por qué come con pecadores y publicanos? La mentalidad de la época es que un buen judío no come con pecadores, ni entra en su casa, sino queda impuro. La comida se consideraba que es tan importante como un acto íntimo que solo se hace con la gente de bien. No se come con los que no son gente de bien. Era la mentalidad también de la época. Y entonces Jesús nos da una respuesta que tiene varios significados a la vez. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y es una frase muy típica de Jesús, que dice varias veces y la repite. La primera parte es un refrán, no necesitan los médicos los sanos, sino los enfermos. Es un refrán de la época, pero que valdría para siempre. Aunque hoy en día la gente está acostumbrada a ir al médico para revisiones y para chequeos y para muchas cosas de estas, pero antiguamente no era así. El médico solo servía cuando alguien se encontraba mal. El médico no necesita médicos los sanos, sino los enfermos. Pero el problema viene en la frase que dice después, que es la que tiene varios significados. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Claro, aquí el gran problema es que los fariseos se creían justos y eran los más pecadores. Por eso eran los hipócritas, se les llamaba así. Jesús llama a los fariseos los hipócritas, no seáis como los hipócritas, y se refiere a los fariseos. El problema es que Jesús viene a salvar a toda la humanidad. Y allí entramos todos. Aquel que se crea que es justo y que no es pecador, no puede salvarse. No puede salvarse porque quiere decir que entonces no acepta la salvación de Jesús, porque se cree un santo sin Dios, no hace falta Dios. Ese era el gran problema de los fariseos. Se creían justos por seguir unas leyes y unas tradiciones que en buena parte se las habían hecho ellos, pero que no venían de Dios. Las leyes de Dios sí, pero las tradiciones no. Y entonces ellos critican a los demás como pecadores y no se dan cuenta de que ellos son los primeros pecadores. Por eso el cristiano sabe muy bien que él es el primer pecador, y si ahora no tiene pecados graves, es por pura gracia de Dios y por el perdón de los pecados. E incluso aquellos que no son conscientes de haber pecado nunca gravemente, como era Santa Teresita, ella lo dice muy claramente: si no he pecado, he sido por pura gracia de Dios, que me ha privado de pecar, no por méritos míos. Y por eso el cristiano sabe muy bien que todo se lo debe al Señor, y que eso de creerse justo por méritos propios
que eso no funciona. Eso nos lleva a la hipocresía de aquella época y a la hipocresía de nuestro tiempo. Son muchos, y esto cada vez más, auténticos pecadores de caraña, que se creen buenos. Y lo vemos en las calles todos los días, y que los ves en su vida y son un desastre total, pero ellos se creen buenísimos. Esos son los que no se pueden salvar, porque ya se creen redimidos por ellos mismos. Si ellos son justos, ¿por qué se van a convertir de nada? Si ellos son buenos, no como los hipócritas de los cristianos, que son todos un desastre, vienen a decir siempre ellos. Pues así uno no puede salvarse. Si ante Dios no reconoces tu pecado, no puedes salvarte. Si no te das cuenta de que tu justicia no es auténtica, solo la que viene de Dios es la auténtica, no te puedes salvar. Por eso es tan importante conocer a Jesucristo y darse cuenta de que Él es el único Señor, el único Salvador. Por eso aquí parecería que Jesús no viene a llamar a los justos, o sea, a los fariseos, sino a los pecadores. Aquellos que se saben pecadores son los que se pueden salvar. Aquellos que son más despreciados por su pecado son los que más fácilmente se pueden cambiar, porque pueden reconocer bien su pecado y, dándose cuenta de él, pueden pedir perdón y pedir la misericordia para la conversión y el cambio, y poder llegar a la santidad que Dios quiere de cada uno de nosotros.